había fundado incluso Página 12, que sigue siendo hoy uno de los pocos diarios que publica solicitadas con los desaparecidos y demás, y sin embargo cada vez que te atacan justamente con eso, con acusarte de haber sido parte, de haber sido cómplice, de no haber luchado lo vos estás suficiente. partiendo de la base de que que el gobierno intenta hablar con la verdad. El gobierno renunció a la verdad hace muchísimo tiempo. No les importa la verdad, les importa lo que les conviene en determinado momento. Y entonces dicen cualquier cosa con una irresponsabilidad total. Hoy vos hablabas de los actos. Hubo declaraciones de Estela Carlotto diciendo: el próximo gobierno quiere dar la amnistía. Sí. Yo no escuché a nadie que quiera dar la amnistía. Entonces terminamos todos discutiendo una premisa falsa. O sea, nadie quiere dar la amnistía. Ahora, hoy Carlotto habla como si esto fuera una posibilidad real. Bueno, es mentira. Como hablan de eso, dicen que yo estaba con la dictadura, dicen que... Bueno, etcétera, etcétera. Pero siento que en algún momento vos te molesta. Varias veces te escuché decir: basta de tener que demostrar, basta de tener que decir quién soy y quién fui. Bueno, eso también tiene que ver con una reacción personal. A ver, hace mucho que trabajo en esto. No quiero estar explicando más qué es lo que hice, qué es lo que no hice. En Argentina nunca te ganás una trayectoria, es increíble eso. Todo el tiempo, viste, vas con tu librito y tenés que explicar: hola, yo soy Jorge Lanata, hice tal cosa, tal otra. Me cansé un poco de estar explicando todo porque no tiene sentido, y porque aparte en el fondo no respeto a los tipos a los cuales les tendría que explicar. O sea, evidentemente no... en su momento el gobierno extrapoló con el aparato de propaganda una frase que yo había dicho. ¿Qué había dicho? Yo dije una vez en el viejo y buen Canal 26, sí, donde estábamos ahí con la budinera de Pierri en la terraza del Canal 26. Yo dije: me tienen harto con la dictadura. ¿Con qué? Con la excusa de la dictadura para seguir robando. Claro. Esto después incluso fue una tapa de noticias. Sí. Una nota que hiciste vos, exactamente, creo. Una nota que hicimos en tu casa anterior. Paren de robar con los 70. Ahora, eso extrapolado es: yo estoy con Videla. Ok, chicos, no tengo nada que explicar. Realmente no tengo nada. No me pongan en esa posición de explicar nada porque no. Ahora, Jorge, ¿te pusiste a pensar alguna vez qué pasa por la cabeza y por el corazón de Ebe de Bonafini? Porque Página 12, el trato que le dio a Ebe Bonafini y a todos los organismos en aquel momento era realmente impecable, y yo te diría que a contramano de la mayoría de los medios de comunicación. Y sin embargo ahora, bueno... A ver, no era popular estar con los derechos humanos en ese momento, ¿eh? Claro. No solo no era popular, estábamos en contra del gobierno de turno todo el tiempo. Claro. Incluso injustamente en el caso del gobierno de Alfonsín, que lo corríamos por izquierda. Yo creo que, visto desde hoy, lo corrimos demasiado por izquierda, porque en verdad Alfonsín estaba a la izquierda de la sociedad y nosotros no nos dimos cuenta. Pero de ahí en adelante estuvimos siempre en contra del Estado, porque el Estado quería perdonar a los militares. Claro. También recordemos que no era lo mismo pelearse hoy contra viejos gagá de 90 años que en aquel momento, donde existían los acuartelamientos, había muertos, estaba Seineldín, estaba Rico, etcétera. No era lo mismo, ni siquiera el riesgo personal. Exactamente, dentro del Estado tenían un nivel de presencia en el Estado los militares que era terrible. Mirá, ni hablemos de los servicios de inteligencia. La otra vez hablábamos con Magdalena, que nos acompaña en la radio, el tema del juicio a las juntas. El juicio a las juntas, yo me acordaba, no fue transmitido por la televisión por presión militar. Exactamente. Y estábamos en la democracia. Yo cubrí entero el juicio a las juntas. Y no se podía pasar por la televisión. Imagínate el poder de los milicos en aquel momento. O sea, no era este poder de estos milicos. Y entonces retomo la pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Ebe, por ejemplo, digamos, en lo personal? ¿Vos qué crees que le pasó? A ver, yo en algún momento vi miles de charlas con Ebe, con las madres, durante toda mi vida. Ebe nunca fue una persona política, nunca fue una dirigente política. Claro. Ebe era una madre. Era como mi tía Anélida, qué sé yo, una madre. Y una madre que desde el punto de vista político podía decir cualquier barbaridad. Claro, pero se convirtió en un símbolo de la lucha mundial de los derechos humanos. Ahí yo lo que creo también es que preguntarnos si nosotros nos lo habremos convertido un poco en eso. Y ella también se enganchó con eso. Porque Ebe actúa como si fuera San Martín. Ella actúa como si le debiéramos la democracia. Y yo creo que Ebe hizo un gran trabajo, pero después formó parte de la prostitución de los organismos de derechos humanos como... ¿Qué palabra, prostitución? Yo también coincido con vos. ¿Qué quiere decir dar plata a cambio de algo? Sí, pero es durísimo decir... Y está bien, pero hoy a mí me interesa que Ebe cuente qué hizo con la plata de la vivienda, más que la opinión política de Ebe. Claro. ¿Pero vos pensás que hay dos Ebes distintas o que es la misma en contextos distintos? Es la misma que se siente más allá de la ley. Pero también tiene que ver con cómo se sienten los K, con cómo se siente esa generación en parte...
que ellos están haciéndonos un favor, ¿me entendés? Y están más allá de todo. Entonces cualquier cosa es posible. Cuando Kirchner dice hace falta robar para hacer política, no lo dice textual. Sí, hace falta platita, sí, para hacer política. Está diciendo hace falta robar para hacer política. ¿Cómo va a decir semejante bestialidad? Y sin embargo la sostenía, porque se siente más allá. Cree que el fin justifica el camino medio, ¿me entendés? Y no es así, evidentemente no es así. ¿Vos dónde estabas el 24 de marzo del 76? Yo el 24 de marzo del 76 estaba arriba de un colectivo 17 Sí. que cubría el trayecto de Sarandí hasta Barrio Norte, yendo a laburar a Radio Nacional. Yo laburaba en el informativo de Radio Nacional y laburé en Radio Nacional todo el 76 y en el 77 me fui por una cosa increíble. Yo aparte del informativo donde trabajaba, el gerente de programación controlaba un programa de folclore y yo tenía que pautar la música del programa de folclore, que sabes que conducía Chani Inchausti, de los arroyeños. Sí. Que se vengan los chicos que del se vengan mundo los chicos. entero. Chani conducía, yo producía. Un día pauto un tema de Mercedes Sosa en el 77. Yo completamente idiota, viste, pasado, ¿verdad? Porque no eras un tipo politizado. No, y si vos me preguntabas, yo te hubiera dicho soy peronista porque era de Sarandí. Claro. O sea, no fue a Sarandí, ¿qué vas a hacer? ¿Sos peronista? No fue a propósito el tema. No fue a propósito. A mí me gustaba el tema. Y el tipo me manda a llamar a la dirección y me dice que el tema no va a ir. Y le digo, ¿por qué? Porque dice la palabra pobre. No. Yo digo, no puede ser tan imbécil este tipo. Qué tremendo, ¿no? Y me fui de la radio y dejé de laburar hasta el 82. Laburé de mozo, hice otras cosas. Pero dejé el periodismo en ese momento. Pero ni siquiera era por una cuestión política, era por una cuestión de estupidez. Mi jefe es un idiota. O sea, me tenía que ir, ¿me entendés? Han pasado brutalidades de esas características. Sí, claro. La famosa es llevarse libros sobre la Cuba. La Cuba electrolítica es genial. Es genial. Hay cosas que han sido terribles dentro de la tragedia tan brutal. Pero bueno, recién decía Diego, mucha gente también está un poco preocupada y quiere saber el verdadero estado de tu salud, cómo estás, cómo te sentís. Bueno, trabajan todos los días. Yo decía recién que cuando hablábamos con Nelson Castro, que hacíamos un poco el anticipo del programa, que en un momento se dijo en muchos medios públicamente que vos estabas muy mal, que estabas pasando un mal momento, y yo compartía todos los días con él y sabía que no. Es ridículo aparte, porque todo el mundo dice cualquier cosa y estoy en la radio 4 horas todos los días. O sea, no. A ver, estoy a un tiempo relativamente corto de un trasplante. Va a ser acá en Buenos Aires y vamos a, si todo sale bien, vamos a ser el primer caso en América Latina de trasplante de donantes compatibles. O sea, de donantes compatibles no familiares. Compatibles no familiares. Donantes vivos, ¿no? Donantes vivos, claro. Una revolución. Va a estar interesante más que nada, más que por el tema mío, que es particular, por lo que se puede abrir para eso, que es que mucha gente va a poder hacerlo sino una vez que esto se legisle. ¿Y cómo te preparas para eso? Dejando de fumar, por ejemplo, que estamos viendo. Sí, y después para siempre. Y después para siempre, después ya está. No, a ver, lo más molesto de lo que te pasa con el trasplante es que después te inmunodeprimen. ¿Por qué? Porque el cuerpo naturalmente tiende a rechazar un órgano extraño. Entonces lo tienen que engañar. Tienen que inmunodeprimir. ¿Qué quiere decir inmunodeprimir? Que te quitan las defensas. Vos fíjate que a tal punto te quitan las defensas durante un periodo mucho y después un poco menos, que dejás de tener fiebre, por ejemplo, que la fiebre es una defensa. Claro. Y es un aviso. Si yo ahora tuviera gripe, ahora no, cuando me operen, tuviera gripe, no tendría fiebre, por ejemplo. Y es grave porque a lo mejor no me doy cuenta que tengo gripe. Porque no se manifiesta, ¿me entendés? Pero bueno, nada, estoy con ese tema este año, tranquilo. Es una operación que se hace muchos años, hace más de 30. Se supone que no es particularmente riesgosa y bueno, vamos a ver cómo sale. ¿En tu caso es un poco más riesgosa que en el resto de En mi caso es más riesgoso por la edad, yo ya tengo 54, fui el joven y polémico hasta un tiempo, después dejé de serlo. Seguí siendo polémico. Polémico seguí siendo, claro. Polémico sí. Y es, perdón, ¿no? Pero es Sara, ¿no? Quien da también su reunión, tu esposa. Sí, no a mí porque yo no soy compatible con ella, pero sí, bueno. Igual vamos a dar mucha información sobre esto cuando pase. Yo no quiero...
En general, y más en medicina, ahora lo sé porque me toca protagonizarlo, se publica cualquier pavada, no se sabe, no tienen idea de lo que publican la mayoría de los periodistas. Esperen un poco, cuando algo pase, lo contaremos. Digamos, yo en su momento le dije a la gente en la radio y también en la tele, cuando yo tenga algo que contar, lo voy a contar. Perfecto. No se preocupen. Y lo vas a contar vos, además. Y lo voy a contar yo, o sea, totalmente. Jorge, entonces vamos a dos o tres temitas políticos. El primero, que tiene que ver con la política, aunque vos creas que no. ¿Cuándo volvés a la televisión? ¿Cuándo está previsto? Fin de mayo. ¿Y por qué digo que tiene que ver con la política? Es un año muy particular. Sí, claro. La mayoría, yo diría, si no la totalidad de las denuncias que hicieron en tu programa, todas están con causas avanzadas en la justicia. Prácticamente, yo diría, el 100% fueron confirmadas por investigaciones. Y las que no confirmó la justicia argentina, las confirmó la justicia de afuera, claro. Sí, es cierto. Bueno, ¿y qué crees que va a pasar con eso? ¿Con esas causas? ¿Vas a retomar este año esas mismas causas? Sí, nosotros no dejamos de trabajar nunca. De hecho, nos presentamos en pleno verano en Nevada en la causa de los fondos buitre, nos dieron acceso a eso. Ahí hay 20.000 fojas que todavía no se conocen. Tenemos gente trabajando ahí, hay abogados trabajando ahí. Nosotros no dejamos de trabajar, o sea, yo dejé de estar en el aire nada más, pero no en el aire, en la tele. Pero yo sigo laburando, digamos, seguimos laburando y tenemos mucho material. Hemos laburado en el caso a Nisman también. O sea, estamos trabajando como si estuviéramos en aire, pero sin estarlo. Sin estarlo. ¿Por qué vuelvo en mayo? Primero por todo este tema de la operación y demás, y después porque no quiero hacer 70 programas por año. Quiero hacer 40 programas por año o 30 programas por año. Es demasiado hacer 70 programas por año, porque aparte, yo entiendo que a la tele le sirva, pero no me sirve a mí, porque me cansa, me expone mucho, ¿me entendés? Y me tiene todo el tiempo en 220. Claro. Quiero en algún momento parar un poco. Seguro, más un poco cuidarte. ¿Cómo pensás que termina Cristina? El 10 de diciembre entrega el poder. ¿Cómo Esta es una pregunta que hace siempre vos. Sí, mira, me pagás con mi misma moneda. A ver. Soy periodista, quiero preguntar. Está muy bien. Yo creo que depende mucho de cómo caracterice Cristina la elección. Yo no tengo tan claro que Cristina quiera que Scioli gane. A lo mejor Cristina prioriza el kirchnerismo y prefiere salir segunda y mantener el kirchnerismo unido, mantener la secta, digamos, pensando en que la secta es su creación y que quiere que esa creación trascienda. Si no, lo que le va a pasar al kirchnerismo es lo que le pasó al menemismo, lo que le pasó a cada periodo, desaparece. Pero el kirchnerismo es un partido que se armó de arriba para abajo al calor del poder y cuando salga del poder y del dinero... No existe. Vos estás convencido de eso, Jorge, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, Cristina, por ejemplo, yendo primero en una lista de diputadas o yendo a candidato a gobernadora o diputada del Parlasur, puede todavía manejar y concentrar poder. ¿Vos pensás que sin la caja no existe ese poder? No entran dos en un sillón. Cristina sabe que si gana Scioli, incluso si gana Randazzo, no entran dos en un sillón. Aún sus más aliados en algún momento la van a joder. Como ellos jodieron a Duhalde en su momento. Pero es casi la lógica del poder. Es la lógica del poder. También es cierto que en estos 12 años hubo transformaciones en el mundo de la política y en la presencia absoluta en gobierno que no sé si hubo antecedentes hasta ahora. El poder, la presencia en todos los aspectos de la vida, concentración de poder. Bueno, pareciera que en cada aspecto de tu vida hay algo de kirchnerismo y posición K y anti-K. Porque el kirchnerismo, bueno, con la famosa grieta que ellos dicen que no existe, se instaló en lo que se llama la batalla cultural en términos políticos. Y por eso yo creo que es lo peor que nos pase y lo que va a trascender al propio gobierno. Esta división va a seguir, no va a parar. No, vos no te imaginas un 24 de marzo del 2015 con mucha gente en la plaza y 2016, un solo acto. 2016, perdón. Desgraciadamente no, ojalá uno se lo pueda imaginar, pero no, realmente no. Yo lo decía en modo de utopía, por supuesto, trabajar para eso, pero si hay que laburar para algo, prefiero laburar para eso. Y además sería una especie de regalo que nos haríamos todos los argentinos para algo que hemos logrado, que es un activo que hemos conseguido todos, que es la vigencia de las instituciones democráticas, es la base para crecer un país más equitativo. Pero vos fíjate que todavía hoy para el gobierno la discusión de las instituciones democráticas está pendiente. Este gobierno no cree en las instituciones democráticas. Cuestiona fuerte. Entonces depende mucho de cómo vos caracterices la elección. ¿Qué es esto? ¿Una elección entre República y populismo o es una elección entre Macri, Massa y Scioli? Depende cómo lo veas, también son las alianzas que hagas, es con quién te juntes para lograr que el gobierno no permanezca, ¿me entendés? Depende de cómo vos veas el panorama de la elección,
vas a reaccionar frente a ese panorama. Esta grieta te puso frente a frente y te hizo pelear con muchísima gente, como nos pasa a todos. Sí, pero eso ¿A cuál lamentás? ¿Con cuál, alguno de los que has perdido como amigo? No sé, a Horacio Berbisky, ¿lamentás? No era amigo de Nunca Berbisky. fuiste amigo. No, Horacio aparte Horacio es un político, no es un periodista. O sea, trabaja de periodista, pero más que nada es un político. Yo siempre tuve una relación distante, difícil con él. Ah. Pero aparte ahí, mira, fue la primera vez que para mí fue muy evidente la diferencia generacional. Claro. Entre el setentista y ochentista. Entre el setentista y el ochentista, ¿me entendés? Frente a determinada cosa que podría llegar a perjudicar a un partido político que a vos te cae bien. ¿Lo publicás o no? Horacio no lo publica, claro, y nosotros yo lo sí, publico. claro, por supuesto. Entonces, a partir de ahí, es muy distinto, y eso marca mucho el tipo de personalidad también. Yo al final, en algún momento tuvimos esa discusión, llegué a esta pregunta. ¿Usted es capaz de pegarle un tiro a un tipo desarmado? No. Bueno, hay gente en el setentismo que sí. Así murió Aramburu, desarmado en un pozo. Bueno, eso define mucho el tipo de gente que sos. ¿Podés pegarle un tiro a un tipo desarmado o no? Yo no puedo pegarle un tiro a un tipo ni armado ni desarmado. Hacerlo habla mucho de qué es esa persona. Después veamos el contexto, la evolución histórica, lo que quieras, pero habla mucho de cómo es esa persona. Entonces, ¿cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que buscás? ¿Pensás siempre que tenés razón? Cristina cree que tiene razón, cree que es el Estado, cree que es el Estado, ya no el Poder Ejecutivo. Ella cree que es el Estado, ¿me entendés? Entonces es muy difícil discutir con gente para la cual yo soy extranjero. Claro, apatria, yo soy igual de argentino que ella. Yo no soy búlgaro, qué sé yo. ¿Por qué no tengo derecho a opinar? Bueno, con los setentistas muchas veces discutís como si vos fueras extranjeros y ellos tuvieran el copyright de la verdad y el copyright de la nación. Y nadie tiene ese copyright, ¿me entendés? Ahora, con respecto a esta cuestión generacional, hubo como dos momentos. Un momento donde era muy difícil hablar de los derechos humanos, justamente 87, cuando nace Página 12, es un momento. Y un momento como ahora donde ocurre todo lo contrario, donde, diciendo que es muy difícil, en realidad es lo que estaría de moda políticamente. Transcurrieron esos dos políticamente momentos. correcto. Lo políticamente correcto. A partir de ahora, esa discusión, esa polémica, yo creo que la historia de la dictadura, la historia anterior, la historia de la guerrilla, etcétera, la historia de los 60 y los 70 todavía no se contó del todo y va a pasar mucho tiempo hasta que se cuente, porque esas cosas tardan en pasar entre la gente. De hecho, todavía hoy discuten en Francia la República de Vichy, el colaboracionismo con los nazis, y lo discuten hoy, pasaron cuántos años, pero son cosas que son muy dolorosas, que cuesta mucho entender. Nosotros pasamos de contar la dictadura como si fueran un grupo de militares hijos de puta, que en muchos casos los eran, que dominó a un montón de argentinos honrados y democráticos. Así veíamos la dictadura, o sea, como que no tuvimos nada que ver con ella, y no es así. Nadie mata a 30.000 personas si la gente en algún lugar no lo permite, por acción, por omisión, por lo que sea. Las dictaduras tienen que ver con los países a donde dictan, digamos, me parece obvio esto. No es que no tenemos, nosotros somos un montón de parlamentaristas británicos y vinieron 3 hijos de puta a atarnos de las manos. No es así, algo tenemos que ver. Bueno, mira, la semana pasada con el caso Nisman, algo habrá hecho. Claro, a mí me volvió a aparecer la frase de la dictadura, viendo los afiches de Nisman con las minas. ¿Qué es lo que buscan? Buscan que esa frase vuelva a aparecer. Y esa es una típica frase de la dictadura. Como él algo hizo, entonces es probable que se equivoque en el dictamen. ¿Me entendés? Pues es que Graciela Fernández Mejía escribió una columna donde desliza eso, y ella dice y cuenta, ahora se lo vamos a preguntar en un rato, que ella sintió lo mismo frente a lo de Nisman cuando se enfrentó a un capitán que se hacía llamar Fernández, que tuvo el atrevimiento de decirle en la cara que su hijo Pablo, que se había sido llevado de su casa por fuerzas militares, a lo mejor se fue con una chica por ahí y se le apareció la misma imagen, victimizar a la víctima, digamos, responsabilizar a la víctima. Pero todas esas frases, todo ese inconsciente colectivo quedó todavía, no se fue. Fue muy importante hacer justicia, muy. Pero no es lo único, tienen que pasar cosas, tiene que haber testimonios de gente, tiene que haber una manera a lo mejor un poco más equilibrada de contar la historia. Yo no creo en el mito de la juventud maravillosa. Es una lástima, es terrible, es atroz que se haya matado a tanta gente. Ahora, yo qué sé si eran los mejores de esa generación o había de todo. Lo más probable es que había de todo. Pero en cualquier caso, aunque hubieran sido
terribles hijos de puta. No había que matar a nadie. ¿Me entendés? Porque hay un punto donde también con ese razonamiento terminás avalando que se los matara, ¿me entendés? Sí. Ahora es interesante cómo cambia según la generación el análisis, porque vos lo que le decís lo analizás desde los valores democráticos y estás diciendo la democracia lo correcto. No era un valor. Claro. La democracia en los 70 no era un valor. Era la democracia burguesa, pero Alfredo, ahora, que no nos mientan diciendo eso. No, pero también, Jorge, estos chicos no estaban peleando había por un la contexto en el mundo también. Estaba el surgimiento del castrismo, el mayo francés, y ahí está la diferencia generacional. Ahí está la diferencia generacional que plantea Jorge. Esta diferencia era que yo tenía con el perro. Entre los 80 y los 70, absolutamente. Ahora, es mentira de luchamos en todos los casos contra un gobierno dictatorial. No, no es así. El ARLE escribió la carta abierta a Cámpora, los montoneros desafiaron a Perón. O sea, todo esto pasó. Desafiaron y provocaron a Perón tirándole el cadáver de Rucci, además, cosa que, para poner las cosas en su lugar, que son cosas terribles que parece otra Argentina vista desde hoy, ¿viste? Y la Argentina de hoy, ¿qué tiene que ver la Cámpora con todo eso? ¿Vos creés? La Cámpora es una organización hecha al revés, hecha de arriba para abajo, cuando en verdad una organización juvenil tiene que ser crítica al poder y no oficialista. Es la única organización juvenil oficialista occidental, digamos, ¿no? Porque en los países comunistas debe haber asociaciones juveniles. Sí. Pero es una locura. Ahora, pero es cierto que entraron a diferentes instituciones del Estado y incluso algunos son de planta permanente, y iba a decir eso, arrancando por la CIDE. Habrá que ver cómo reacciona el gobierno que viene con respecto a qué va a hacer con la gente que no está capacitada para ejercer la posición pública. Porque algo va a haber que hacer. Entraron decenas de miles de personas. Bueno, yo creo que los futuros presidentes, los candidatos, los que se ofrecen a gobernar este país, deberían emitir ya mismo un comunicado. Nadie quiere decir nada porque todos tienen miedo de que no los voten si creen que van a despedir gente. Claro. Ahora, nosotros, como ciudadanos, ¿no tenemos derecho a pedirle al Estado gente capacitada trabajando? Por supuesto. A mí me parece que tenemos derecho. ¿Por qué yo tengo que bancar a un inútil que no va a laburar nunca? No tengo que bancarlo, no está bien. ¿Me entendés? Porque aparte ya lo vimos con 11 y con tantos casos. La guita que falta de un lugar, la guita que se lleva uno falta de un lugar. Sin duda. No es que no falta de ningún lado, digamos, ¿no? Estaba pensando, hay otro personaje que tiene que ver con, el aparato mediático. Bueno, en general todos los que están vinculados, el oligopolio mediático oficial, el aparato de propaganda, te ha castigado fuertemente. Sí. Pero hay alguien específicamente... Yo lo entiendo, porque son pibes que nunca en la vida van a volver a estar donde están. ¿Qué posibilidad tienen 6, 7, 8 de hacer televisión con un gobierno normal? Nunca van a hacer televisión. Son malos periodistas, son malos comentaristas. Entonces se aferran a lo que tienen un sueldo de 80, 100 lucas y están desesperados. Se matan para seguir cobrándolo. Yo no entiendo. ¿Y por qué particularmente con vos? Porque todos laburaron conmigo. ¿Y por qué? Es increíble yo te lo decía en joda. Porque el gobierno se formó leyendo Página 12, porque Máximo y Néstor leían Página 12, y porque Spolsky compró 23, que lo hice yo también. O sea, bueno, fue así. Y no hay peor astilla que la del mismo palo. Ellos lo viven como una traición, ¿me entendés? Néstor o te compraba o te asesinaba. Sí. Bueno, decidió asesinarme, ¿me entendés? Es increíble. ¿Y de Birtz qué pensás? Es un pobre tipo lleno de plata, que no tiene ningún respeto profesional por nadie. Nadie tiene respeto por Birtz. Nadie tiene respeto por Birtz. No pasa nada, no son enemigos. O sea, no tiene la entidad de un enemigo, ¿me entendés? Ni siquiera Gómez Fuentes, Birtz. Porque Gómez Fuentes era un fascista. ¿Me entendés? Era un fascista verdadero. Birtz no es ni siquiera un fascista. Ahora estaba pensando, Jorge, hacia el futuro. Hay una causa que es la que todo el mundo dice que más preocupa a Cristina Fernández de Kirchner, que es la que tiene el doctor Claudio Bonadio, que es OTESUR, que es muy difícil de explicar esto de pagar habitaciones que no se usan, cheques que no se cobran, clara operación de lavado de dinero. ¿Vos confías en que la justicia va a avanzar en ese plano ahora, después que Cristina deje el poder? Yo tengo una pelea con lo que creo como periodista y con lo que quiero como persona. Como persona quiero que esto funcione. Como periodista sé que en Argentina ningún presidente va preso. Fue preso un rato en la quinta de Gostañán, Menem, que comía canapés en el Porsche del chalet de Don Torcuato. Y después nadie va preso porque siempre se busca algún acuerdo por el cual todos terminan
validando el rol del otro y al final no va preso nadie, o va preso algún simbólico, habrá una nueva María Julia. Yo no tengo realmente mucha esperanza con eso, a menos que realmente haya una unión de todos los partidos políticos, a donde haya una CONADEP de la corrupción que se dedique a investigar la cosa por afuera del aparato estatal. Otra cuestión vinculada a la justicia, por la que vos tuviste una declaración fuerte en su momento, también fuiste criticado, y ahora estamos de nuevo ante un escenario similar, que es la Cámara Federal, que ahora va a tener que decidir si se investiga o no se investiga Cristina. Había 3 jueces, Freiler, Fari y Ballestero. 4 o 5 días diciendo Ballestero duda. ¿Qué quiere decir Ballestero duda? Es como una nena cuando le decís, ¿querés salir conmigo? Una nenita de 5 años, ay, déjame pensarlo, y se vuelve a la clase. ¿Qué es el juez duda? ¿Por qué duda? Duda está mandando una señal para negociar. Bueno, ahora parece que lo apretaron y que Ballestero va a votar a favor del gobierno. Esa sala, la sala 1 de la Cámara Federal, Ballestero, Freiler, Fara, fue errática todo el tiempo. Hubo muchísimos años en los cuales hizo todo el laburo sucio. Sí. Después cambió. ¿Qué crees que pasó con Nisman? Lo mataron. ¿Quién? A mí me parece ¿Quién lo que, mató? mira, hay una cosa que dicen los psicólogos que se llama disonancia cognitiva, que es que el hombre se niega a aceptar lo que ve. Vos ves que esto es un vaso y estás diciendo, ¿será una taza? Es un delirio, es una locura. Todo Nisman muestra que lo mataron. Todo Nisman muestra que lo mataron. No hay ningún motivo para pensar que el tipo se mató. Entonces, ¿por qué seguimos discutiendo una cosa que es evidente? Ahora, en eso estás de acuerdo con Cristina. En eso estás de acuerdo con Cristina. Cristina no está de acuerdo con ella la última vez que la escuchamos fue Cristina por esta no está de hipótesis. acuerdo con ella misma con respecto a eso. Pero ahí pasó una cosa que es todavía peor. El gobierno se manejó en el caso de Nisman como si fueran culpables. Sí, todo el tiempo. Es terrible eso. Y yo te digo, realmente no sé si el gobierno es culpable. Yo digo lo mismo que dije al otro día del asesinato de Nisman. 3 posibilidades: terrorismo internacional, terrorismo, la CIDE o el gobierno. Siguen siendo esas 3, no hay otra posibilidad. Ha crecido, me parece, un poco lo del terrorismo internacional en función de todo lo que apareció en la revista Bella y todo lo que están trabajando. Sí, lo interesante de lo de Bella es que abrió otra puerta, que es lo de la energía nuclear. Claro, que acá lo había planteado Rodolfo Terráneo en su momento en una nota, y eso ya explica muchas cosas inexplicables. No, porque por un año. Trigo y armas no era tan... Energía nuclear empieza a ser más en serio. Seguro. Y además, declaraciones de gente que estuvo al lado de Chávez, 3 ex integrantes de su gabinete. Es el edecán de Chávez. O sea, que ha escuchado muchas cosas. Obvio, el tipo estaba al lado de Chávez. No un tipo cualquiera. No era un tipo cualquiera. Ya sé lo que me va a contestar, pero tengo que preguntártelo, porque hoy me decían en la calle 2 personas, ¿a quién vas a votar? Nunca sé a quién voy a votar, y en general voto a los que pierden. Sí. Cuando veo que el voto cae, me arrepiento y digo que no lo cambio. Pero sí sabes a quién no vas a votar. Bueno, obviamente no voy a votar al kirchnerismo, no voy a votar a Macri, no voy a votar a Massa tampoco. Probablemente vote centro izquierda. Veré quién es el que sobreviva en ese árido espacio. Está Margarita Stolbizer. ¿Y por qué pensás que la centroizquierda tiene que sobrevivir, por ejemplo? ¿Por qué los 3 candidatos que hay, o los 4 o los 5, más importantes que mejor miden, son de centro, centro-derecha, y la izquierda no termina de... Lo que pasa es que la izquierda está en varios problemas. Está en un problema filosófico en el mundo, porque la izquierda no elaboró un discurso que tenga que ver con el avance tecnológico. Se quedó atrás conceptualmente en muchas cosas. Es como que los chicos de Silicon Valley desautorizaron a Marx, ¿me entendés? Y entonces le cuesta engancharse con lo que está pasando. Y para colmo, la izquierda argentina es vieja. La izquierda argentina siempre fue vieja. El PC ya era viejo de antes. Perón decía que estaba 20 años atrás de todo. El PC argentino llegaba siempre 20 años después. Él estuvo en el PC. De hecho, el PC se hizo guevarista en los 80. Una locura total. A contramano de la historia. Ya no quedaba nadie. Y los tipos se hicieron guevaristas. Y durante la dictadura, el gabinete de colisión cívico-militar, ¿no? Yo escuché, yo te hablaba antes del juicio de la Junta. Yo escuché en el juicio de la Junta, yo estaba ahí sentado, a un tipo que dice, me llevaron en la ESMA y me soltaron porque mostré el carnet del partido. Claro. Después le vamos a preguntar a Victoria Donda, puedo decir que la izquierda es vieja y Victoria Donda es muy joven. No, Victoria Donda ¿qué tal? ¿Cómo anda? Así que después le vamos a preguntar qué opina de la izquierda modernizada. No, hace falta gente que renueve la izquierda, pero no tengo duda. Bueno, está pasando en todas partes del mundo, en España, en todos lados está pasando. ¿Y qué pasa? Yo quiero saber qué pasa con la honestidad. Lo decía Adrián Suárez acá la semana pasada. Él hablaba de ejemplaridad, pero naturalmente se refería a la honestidad. Un amigo mío de toda la vida, Martín Caparrós, habla
críticamente del honestismo. Del honestismo. Y a mí me enojaba mucho que hiciera eso, pero después entendí lo que quería decir. Es muy importante ser honesto, pero ser honesto no es una virtud, es una obligación. Claro, claro. Toda la gente que está acá en este momento es honesta. Sí. A vos se te cae guita, te la dan, no es que el tipo te la afana y sale corriendo. ¿Me entendés? Ahora, lo que tenemos que ser es capaces. Yo lo que le tengo que pedir a un político es que sea capaz, no que no me robe. Si yo empiezo pidiéndole que no me robe, ya estoy en el horno. Claro. ¿Y qué pasa que ya no le hay? estoy pidiendo algo que es tan básico. ¿Pero qué pasa que no hay? No, bueno, ¿O no no hay porque somos un país... Mira, es largo hablar esto, pero tenemos que ser capaces de hacer un laburo cuyo resultado no vamos a ver. Para mí es esa la clave de la Argentina de acá a 30 años. Política de Estado. Queremos que todo se vea mañana, no lo vamos a ver mañana. Cambia el gobierno, cambia todo, no va a cambiar todo, no mientan a la gente más. No es que este año cambia todo ni el otro, tampoco va a cambiar todo el otro. A mí me causa gracia escuchar a los candidatos y se termina el cepo y se termina esto y repartimos banderines y regalamos panchos. Nada de eso va a pasar. Ahora, a lo mejor, si nos ponemos a laburar en serio, nuestros nietos ven un cambio. La pregunta es, ¿valdría la pena? Claro que valdría la pena. Si uno se quiere quedar acá, ¿me entendés? ¿Vos pensás que Belgrano pensaba pasar por el banco a cobrar a la semana? No. Ahora, pero eso tiene que ver no Los solamente tipos con... que hicieron en Argentina no pensaban cobrar a los 10 minutos. Hay un concepto básico, un lugar común que es plantar un árbol. Vos plantás un árbol no porque lo vas a ver mañana, sino que Acá crees, pensamos que los esperanza. cambios verdaderos son rápidos. Ningún cambio verdadero es rápido. Pero eso tiene Ningún que ver con la cambio sociedad, verdadero. no con los candidatos. Todo tiene que ver con la sociedad y todo tiene que ver con la cultura. Todo tiene que ver con la cultura, con cuál es nuestro concepto de cambio. ¿Me entendés? Yo no puedo estar triste porque no vuelo. El hombre no vuela, viejo. No puedo estar triste. En un momento... ¿Me entendés? No puedo estar triste por algo que no va a pasar. Si yo estoy triste por algo que no va a pasar, soy un nabo. En un momento la doctora Carrió te había ofrecido que fueras candidato. ¿Has repensado eso? No, ni en pedo. ¿No te gustaría? No. sentirías orgullo de representar a una porción de la ciudadanía? No, porque yo me pasé la vida tratando de llegar a este lugar en la profesión a donde estoy hoy, Claro. a donde puedo hacer realmente lo que quiero hace años. Con toda la libertad del mundo. Entonces no quiero dejar este lugar, porque aparte yo creo, perdón por la inmodestia, pero creo que soy útil en lo que hago. Sí, por supuesto. Soy útil, no es que yo hago, viste, una revista de modas, somos útiles. Es o sea, más, no lo tomes como una chupada de media. Creo que ha sido clave a la hora de quebrar, yo diría, una actitud soberbia del kirchnerismo que creía que todo lo podía. Y gran parte del relato. Vos empezaste tu programa diciendo vamos a romper el miedo, vamos a Sí, crear claro, el miedo, sí, claro. y me parece que eso finalmente se logró porque había sectores importantes de los empresarios, del periodismo, hasta de la política, que no se atrevían a jugar a fondo y a decir las cosas con toda Sí, pero todavía claridad. nos falta muchísimo, nos falta Sí, mucho. sí, Hay sí. mucho que laburar. Tenemos que ser mucho mejores de lo que somos. Hay mucho que laburar. Esto no lo está diciendo el poder. El poder no le dice eso a la gente. Le dice, pasen a recaudar. No, hermano, no hay que recaudar. Nos estamos comiendo los unos a los otros. Acá hay que trabajar. Incluso esa contradicción que marcaba Fernández Díaz en La Nación el último fin de semana, de la presidenta pidiéndole a la gente que vote con el bolsillo, ¿no? Claro, Lo que es bueno, todo lo contrario a lo que claro. históricamente fue la reivindicación de la política y la reivindicación de los valores. A Carlos Cristina- Menem, lo gastaban a Carlos Menem porque decían el voto licuadora, el Exactamente. voto cuota. Y ahora lo reclama, criticándolo. digamos, casi como con exigencia, como con... Es una cosa increíble. Yo te quiero preguntar por, atendiendo a esta condición de padre e hijo y esta cruce Este generacional, programa de nepotismo. este programa de nepotismo, ¿cómo fuiste vos como hijo y cómo sos como padre? A ver, yo vengo de la parte pobre de Sarandí. Sí. Sé la historia de tu madre, que es La historia de dolorosa, mi mamá, terrible, enferma, pero mi no papá mucho de la historia de tu dentista. viejo. Ah, dentista. Dentista, se recibió, dio libre la carrera entera. Se recibió estudiando ¿De a la dentista? noche. Sí, ¿Y por qué? ¿Por algún motivo? Porque era mecánico dental y no tenía plata para... Y bueno, la hizo como pudo y se recibió grande a los 40 y pico de años. Pues qué orgullo eso, Sí, ¿eh? increíble. Qué orgullo. No, igual para mí el mayor orgullo de mi papá fue que se quedó con mi mamá toda la vida. Claro. Y mi mamá estaba enferma, no podía hablar, no se podía mover y estuvo 40 años con ella así. Mi viejo la podría haber internado, ¿me entendés? O sea, había un montón de justificativos que nadie le hubiera dicho nada. Claro, se la bancó. Y no hizo eso, Claro. se la bancó, puteaba, porque no es que no puteaba, Muy doloroso. era una situación horrible, pero se la bancó. Y eso se es la algo bancó. que te marcó mucho en la vida, porque recuerdo varias veces que debatíamos en la radio, un poco en broma, un poco en serio, el tema de los ancianos, el geriátrico, ese momento, y No, vos yo tenías nunca una posición mandaría muy uno, firme sí, de sí. no mandar. No, bueno, de hecho mi tía, la hermana de mi mamá, vivió conmigo hasta los 96.
No se moría nunca, la vieja era una cosa. Era Terminator, no sabes lo que era. Bueno, ¿y como padre? ¿Y como padre? Como padre, yo creo que soy buen padre. ¿Muy permisivo? No soy tan permisivo, no. No, he sido padre en dos épocas muy distintas de mi vida. Claro. O sea, fui padre durante Página. Claro. Bárbara, que ahora tiene 25, y hace 10 años, Lola. Claro. Entonces es muy distinto tener un hijo después de los 40 que antes, ¿viste? Pero yo creo que he sido un buen padre, soy un buen padre. Pero vos que siempre fuiste rebelde, el joven rebelde, ¿cómo te llevas con la rebeldía de tus hijas? Lola es muy chiquita todavía para saber, pero Bárbara es bastante perra, ¿eh? ¿No es que? Sí, es bastante rebelde. Bárbara ahora habla un poco, pero era un prisionero vietnamita. Te decía el número de pasaporte y nada más, miraba para abajo, no decía nada. 25 años tiene tu hija. Te hago dos preguntas. Claro, tiene la misma edad de Diego. Te hago dos preguntas, pero son traicioneras, así que te aviso para que no... Dale. Atendiendo la edad de 25 años, ¿le permitirías fumar marihuana, primero? Y segundo, ¿le permitirías que abortara? Las dos cosas te respondo. Primero, yo estoy a favor de la despenalización. Las dos cosas. De la marihuana... De la despenalización de la droga. De la droga. Yo creo que la gente se muere por el corte. ¿Qué es el corte? Es con lo cual estiran la droga para que pese más. Claro. La cantidad de muertes por sobredosis no es tan alta, es bastante baja. Es muy alta la cantidad de muertes por corte. ¿Quiénes están en contra de la despenalización? Los narcos, porque se les acaba el negocio. Se les acaba el negocio más formidable. ¿Qué podés hacer con tus hijos con el tema de... Uno lo que puede hacer con un hijo, con el tema de la droga, es rezar y esperar que no le toque. Qué bárbaro. Y la única manera que tenés de eso es estar seguro de cómo la educaste. Yo hice todo lo que pude. Después, eso es completamente eventual. ¿Viste? Rezar y esperar que no le toque. Y si le llega a tocar, es mi hija. Yo la banco, así sea una asesina serial. Claro. No tiene que ver, la ayudaré, estaré con ella. Ahora, no se puede hacer nada porque son tantos los momentos, es tan diverso todo, ¿me entendés? Y cuando decís que hiciste lo posible, ¿apelaste a tu experiencia? ¿Apelaste a tu experiencia con respecto a eso? Yo tomé drogas 10 años. Y después dejé hace mucho, ya hace como 15 años. Y eso yo lo escribí en un libro que se llamó Hora 25, donde había textos sobre ese tema. Y yo tuve que sentarme con mi hija un día y decirle, mira, tu papá acaba de escribir un libro que se llama Hora 25 y donde yo cuento esto. ¿Sí? ¿Y lo del aborto quedó...? Lo del aborto, yo ahí tengo, mi pensamiento es una semilla no es un árbol. Claro. Una semilla no es un árbol. Una semilla puede ser un árbol, pero no es un árbol. Mientras sea una semilla, para mí el tema del aborto no está en discusión. Jorgito, muchas gracias por todo, gracias por haber venido. Hacía mucho que no estaba en la televisión, teníamos ganas de estar con él. Mucho, sí. Volvemos a fin de mayo. Sí, ¿A fin de mayo? A fin de mayo confirmamos que la nata lo ve mañana. Simplemente le digo que no se vaya. Está aquí Graciela Fernández Meijide, está aquí Victoria Donda, está aquí Franco Rinaldi, se viene el informe de Aerolíneas Argentinas y vamos